La participación de Jimin y Jungkook en All Night Nippon X terminó siendo un programa súper completo, con esa mezcla entre contenido pregrabado y transmisión en vivo que a veces crea un ambiente curioso, pero muy entretenido. Desde el principio se notaba que era una emisión especial. Furuya-san estaba en estudio conduciendo en tiempo real, leyendo mensajes de ARMY, presentando canciones y manteniendo el ritmo del programa, mientras que los segmentos de los chicos estaban preparados con antelación, bien cuidados y editados para que fluyeran de manera natural dentro del show. La emisión arrancó con la introducción del título del programa, hecha por Jimin y Jungkook, un gesto simple pero que ya marcaba la presencia de ambos. Desde ese momento se sentía esa mezcla de emoción y nostalgia que suele venir cuando vuelven a hacer radio juntos. Después, ambos saludaron a Furuya-san, algo que aunque estuviera grabado, sonaba cálido y espontáneo. Al hablar de cómo se sentían grabando para radio, Jimin dijo que se sentía muy emocionado, como si disfrutara de volver a un formato que hacía tiempo no tocaban, mientras que Jungkook admitió con total naturalidad que estaba un poco nervioso. Esa sinceridad suya hizo que todo se sintiera más cercano, como si realmente estuvieran conversando con nosotros. Aunque su parte no era en vivo, Furuya-san se encargó de conectar esas dos dimensiones, la grabación previa y la interacción real del momento. Entre mensajes de ARMY, que iban desde saludos hasta comentarios tiernos, se reproducían canciones que ayudaban a crear un ambiente cómodo, suave, muy de noche, muy radio de madrugada. Entre esas primeras canciones estuvieron Zero O'Clock y Best of Me, dos temas que ya de por sí tienen un tono emotivo y que encajaron perfecto con el clima general de la emisión. También sonó un comercial de Yount, que se repitió 2 veces antes de que entrara la conversación más profunda con Jimin y Jungkook, así que la transición hacia el segmento principal fue gradual, casi como preparando el corazón del oyente. Uno de los momentos más importantes llegó cuando empezaron a hablar de Are You Sure? Temporada 2. Furuya-san comentó que ya había podido ver la nueva temporada y que le había gustado un montón. Dijo que se notaba que Jimin y Jungkook estaban más relajados en comparación con la primera entrega. Jungkook explicó por qué. Grabaron después de terminar el servicio militar, así que estaban en un momento muy agradecido, con energías diferentes, quizá más calmadas y sensibles. Esa explicación convirtió lo que podría haber sido solo una observación en algo más profundo, mostrando un pedacito de cómo vivieron esa transición. Otro punto que le dio mucha ternura al programa fue cuando hablaron de cosas que admiran uno del otro. Esas pequeñas cosas que solo notas cuando compartes mucho tiempo con alguien. Jungkook mencionó que él suele perderse con facilidad, algo que sus fans ya saben porque no es la primera vez que lo admite, mientras que Jimin es mucho más ubicado y atento, así que le gustaría aprender eso de él. Luego contó que Jimin había estado probando los platos que él preparó y que todos le parecieron deliciosos. Jimin, por su parte, con esa mezcla de humor y honestidad que lo caracteriza, dijo que él también preparó un platillo, pero que al picar ajo sintió que casi se cortaba un dedo, contándolo entre risas. Fue un detalle sencillo, pero que dio mucha calidez al segmento, porque dejaba verlos tal cual son, personas normales compartiendo anécdotas cascaseras. Después vino la parte donde cada uno eligió una canción para compartir con la audiencia. Jimin eligió Life Goes On, explicando que esa canción encaja perfecto con el ambiente nocturno y que su mensaje es algo a lo que siempre regresa. Cuando preguntó la fecha de emisión y se enteró de que sería el 5 de diciembre, comentó que estaba ansioso porque ya pronto podríamos escuchar las nuevas canciones de su álbum. Esa emoción se le escuchaba genuina, y Furuya-san incluso dijo que le habían dado escalofríos de lo sincero que sonaba. Luego fue el turno de Jungkook y él eligió Blue and Grey, porque siente que combina muy bien con la vibra de esta temporada, tranquila, introspectiva, con ese aire ligeramente melancólico que acompaña a fines de año. Mientras estos segmentos se reproducían,
Furuya-san iba reaccionando en vivo, leyendo mensajes enviados por ARMY, que estaban agradecidos de tener a los dos en la transmisión, aun si fuera en formato grabado. Esa dinámica entre la parte pregrabada y la interacción en tiempo real ayudó a que la experiencia se sintiera más completa, como si los tres, Furuya-san, Jimin y Jungkook, estuvieran en la misma habitación aunque no lo estuvieran. Ya hacia el cierre, Jimin y Jungkook dejaron unas palabras relacionadas con la segunda temporada de Are You Sure? Jimin dijo que había pasado mucho tiempo desde la primera temporada y que este contenido nuevo se sentía muy relajante. Agradeció la espera y el cariño del público, dejando claro que estaba feliz de poder saludar a todos a través del programa. Jungkook, con esa sinceridad tan suya, contó que al ver el póster sintió que su pelo y su aspecto no estaban en su mejor momento, pero aún así estaba muy agradecido de participar como personalidad de radio. Añadió que no sabía exactamente cómo quedaría la edición final del programa, pero que había disfrutado mucho la experiencia de grabarlo. Furuya-san cerró diciendo que le encantaría que hicieran otro programa juntos cuando regresen a Japón. Jimin respondió casi sin pensarlo, diciendo que si los llaman, irán de inmediato. Jungkook estuvo completamente de acuerdo, dejando la sensación de que realmente podrían volver a hacerlo en cualquier momento. Y para rematar con un toque divertido, revelaron un detalle bastante gracioso. Durante la grabación, Jimin estuvo jugando con el micrófono. ¿Ese ruido raro que sonaba como alguien respirando fuerte por la nariz? Pues sí, era él. Un detalle pequeño pero totalmente adorable que ayudó a cerrar con una sonrisa. Fin de llamada. En este pequeño resumen, que en realidad ya no es tan pequeño, se puede sentir claramente esa conexión especial que muchos fans perciben entre Jimin y Jungkook, incluso cuando esta vez no pudimos verles las caras, porque toda su participación fue solo en audio. Aún así, con escuchar sus voces fue suficiente para notar esa forma tan natural en la que se complementan. Hay algo en cómo hablan, cómo se responden, cómo se entienden sin necesidad de explicarlo demasiado, que hace que uno piense, sí, siguen siendo ellos, siguen estando en la misma sintonía de siempre. Durante la entrevista dejaron caer varios detalles que, aunque pequeños, dicen mucho. Uno de ellos fue cuando Jimin comentó que está intentando cocinar para Jungkook, algo que soltó de manera súper casual, pero que para muchos fans fue un momentito dulce, casi íntimo en su sencillez. No dijo nada dramático ni exagerado, simplemente lo mencionó como algo natural. Y esa naturalidad es precisamente lo que hace que la gente que sigue su química vea en esos gestos algo especial. Es como si él quisiera devolverle un poco de todo lo que Jungkook cocina para él. Y esa intención ya dice bastante. También comentaron que nada ha cambiado entre ellos, que siguen igual que en la primera temporada de Are You Sure, que continúan disfrutando de trabajar juntos y de pasar tiempo grabando, conversando y compartiendo cosas pequeñas del día a día. Lo dijeron con esa tranquilidad que tienen cuando están cómodos, como si no hiciera falta explicarlo demasiado. Y eso, de alguna forma, refuerza la idea que muchos fans tienen de que su relación, sea de amistad profunda, complicidad o lo que cada uno interprete, es algo estable, algo que fluye sin esfuerzo. Jungkook además dejó un comentario que muchos sabemos que los haters no soportan, porque una vez más remarcó lo feliz que se siente grabando solo con Jimin. Lo dijo sin drama, sin provocar a nadie, simplemente desde un lugar sincero. Y esa sinceridad fue suficiente para que volviera a quedar claro que para él, compartir proyectos con Jimin es algo que disfruta de verdad. Nada más, nada menos. Es ese tipo de comentario que para quienes los apoyan resulta cálido y tierno, y para quienes quieren ver distancia entre ellos resulta incómodo, precisamente porque contradice la narrativa negativa. Esa frase terminó transmitiendo algo muy significativo para quienes siguen su dinámica, que mientras se tengan mutuamente, todo está bien. No hace falta exagerar ni inventar nada. Se nota en cómo hablan el uno del otro, en cómo se escuchan, en cómo se acompañan incluso en una simple entrevista de radio.
La forma en que conectan sus palabras y se complementan es algo que no se puede fingir fácilmente. Eso no confirma nada más allá de lo que dijeron, pero sí deja ver una cercanía genuina, una confianza construida con los años, un cariño que se siente incluso a través de grabaciones editadas.